Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? En el transcurso de 1998 al 2014, Rockstar, esa querida empresa titán de los mundos libres y también que sabe hacer geniales historias, se encargaría de hacer y publicar 38 títulos. Entre estos mismos existen verdaderas joyas y éxitos de esta empresa. Yo creo que todos estamos de acuerdo que en toda esta época, juego que Rockstar tocaba más o menos iba a ser muy premiado. Además, con cada juego que sacaba no solamente revolucionaba el entorno de sus videojuegos, sino también el de toda la industria. Hay muchas personas que conocen a Rockstar por juegos como Red Dead Redemption o GTA, pero estos mismos tienen una amplia biblioteca de juegos, ya sean juegos con una historia lineal o también un mundo libre. No hay que aclarar que el formato mundo libre Rockstar lo maneja de 10. Hay que remarcar que en el transcurso de todos estos años Rockstar sacó títulos de cualquier género, como The Warriors, Bully, Manhunt, del cual en el futuro voy a hacer un video exclusivo sobre este porque tiene un pasado la verdad bastante curioso, y también L.A. Noire. Todos estos títulos son solo una pequeña muestra del potencial que tiene Rockstar si se pone las pilas. Sabemos que son capaces de crear un mundo amplio, una buena historia y también un buen desarrollo de personajes. Pero todos sabemos que el verdadero éxito de Rockstar salió en base al GTA. Toda esta historia y esta pasión por los robos, si se le puede llamar así, comenzaría en 1998 y 1999, con la salida de GTA 1 y GTA London, los cuales para la época ya tenían un gran salto de calidad a nivel gráfico. Pero en 2001 vendría el salto más revolucionario que daría Rockstar, siendo este GTA 3. También, además de ser un salto gigante y ser el primer juego de mundo libre enfocado en matar y robar autos, este mismo automáticamente conseguiría que la franquicia de GTA se convirtiese en una franquicia muy aclamada por la industria. En el transcurso del año 2001 hasta el 2013, Rockstar no pararía de sacar obras innovadoras, sacando así juegos como Bully, Red Dead Redemption 1 y también el cual sería el mayor éxito que tendría entre esos años. Pero el juego que en verdad llevó a Rockstar a nadar en dinero, llegaría en 2011 con un tráiler que sorprendería a todos, sin excepción alguna. GTA V le presentó a todos un espectacular tráiler el cual mostraba que el juego iba a tener un gran salto de calidad en gráficos, además de dejar ver un gran mundo el cual cada uno podía explorar, el cual dejó a todos los espectadores sorprendidos. Finalmente en 2013 GTA V vería la luz después de un pequeño retraso, y desde su lanzamiento esta quinta entrega fue saliendo en 7 plataformas diferentes, empezando inicialmente para la séptima generación de consolas, lo cual quiere decir que fue inicialmente para PlayStation 3 y Xbox 360. Pero hay que resaltar que esta entrega salió justo al último de esta generación. Por ello mismo la octava generación, es decir Play 4 y Xbox One, nunca vieron un nuevo título de esta franquicia, pero con la llegada de PlayStation 4, Rockstar, unos meses más tarde, sacaría una versión con mejores gráficos para la consola, sin agregar muchas cosas más. Pero viendo que antes de la llegada de GTA V, a los DLC de GTA 4 le habían ido bastante bien, muchos pensaban que en esta quinta edición harían lo mismo, ya sea un nuevo contenido descargable, alguna historia nueva aparte o un nuevo mundo, pero resulta que estaban muy equivocados. La gente no había pensado en algo, en el modo online. En este mismo Rockstar enfocaría todas sus atenciones, demostró que en este mismo modo online había muchas cosas por hacer, ya sean misiones que eran muy entretenidas, carreras o la posibilidad de comprar propiedades y agregados a tu personaje. Además el online agarró una de las mejores cosas del modo historia, los atracos, e hizo sus propias misiones. Con estas mismas misiones, GTA Online se convirtió en un juego cooperativo, siendo comparado con un MMO. Este modo online fue y es una forma de extender la vida que tenía GTA, para que así la gente no se olvide tan rápido de este juego. Actualmente GTA Online no es un añadido a GTA, sino que es un servicio que fue y está desarrollado para perdurar en el tiempo. Es decir que Rockstar va a hacer lo imposible para que esta máquina de plata nunca se acabe. Esta misma máquina de plata es la misma que llevó a GTA a ser el segundo juego más vendido de toda la historia, siendo solamente superado por Minecraft. Durante estos años, Rockstar prefirió la avaricia antes que hacer buenos títulos. Vamos a poner el ejemplo de Bully. Este juego fue una verdadera joyita, y es muy bien recordado por mucha gente. Hace unos años Rockstar tuvo en mente sacar una secuela después de tantos años, pero al final no lo terminaron haciendo porque supuestamente no había mucho tiempo. Muchos creen que Rockstar tenía a todos sus trabajadores trabajando en GTA Online y no podían hacer otros títulos. Tiempo después, lento pero seguro, empezaron a aparecer rumores de un nuevo Red Dead Redemption. Tarde o temprano esos rumores terminaron escalando y pasaron a ser una realidad. En el año 2016, Rockstar nos mostró un tráiler de Red Dead Redemption 2, el cual rápidamente estuvo bajo la mirada de todo el mundo. Y este mismo prometía mucho.
Tras su salida, Rockstar nos mostró que ese toque que tenían para hacer buenos personajes, una buena historia y un buen mundo libre no lo habían perdido. Rockstar no tardó mucho en sacar un modo online para este juego también, pero pese al enorme potencial que tenía y ese enorme mundo libre que podría haber llegado a abrir muchas puertas, un par de años después Rockstar anunció que abandonaría casi por completo el proyecto de Red Dead Redemption Online. Y así es como rápidamente, por escasez de contenido, todo el mundo se terminó olvidando de este online. Para mí cancelarían todo esto debido a que estaban apostando por algo muy riesgoso, que no sabían cómo le iba a ir y preferían apostar por el modo online de GTA, que sabían que era una máquina de dinero asegurada. En el transcurso de 4 años no se tocó más el tema de GTA Online, pero todos muy en el fondo pensamos que algo malo se estaba acercando, y no nos equivocamos. En el año 2021 Rockstar sacaría una remasterización de sus 3 títulos más repercutidos, GTA 3, GTA Vice City y GTA San Andreas. Esta remasterización no era mala idea, qué sé yo, pero todos sabemos cómo terminó siendo un desastre, por la cantidad de bugs que poseía y los errores visuales que tenía. El problema era que de este título no se encargó Rockstar, sino que se encargó una empresa llamada Grove Street Games. Rockstar le había dado tan solo 2 años a esta empresa para que desarrolle un remake de 3 juegos distintos. Rockstar, igualmente sabiendo que el juego tenía bugs con todos los fallos que poseía, decidieron lanzarlo igualmente. Y esta trilogía remasterizada llena de bugs fue el último lanzamiento de esta empresa. ¿Y qué podemos asegurar de todo esto? Que su próximo lanzamiento, que ya afirmaron que va a ser un GTA, no sea un completo desastre. En conclusión, vimos que Rockstar, si se pone las pilas, puede hacer un juego muy ambicioso que supere todos los límites visuales como Red Dead Redemption en su momento. Pero hay algo que interviene en todo esto, su avaricia. Esperemos que esta misma avaricia no lleve a Rockstar a sacrificar una de sus franquicias más reconocidas y exitosas por una mísera cantidad de dinero más. Bueno gente, hasta acá llega el video. Si les gustó, suscríbanse, síganme en Twitter, síganme en Instagram, síganme en Twitch. Y bueno gente, nos vemos. Adiós.